abismo. Cuando alguien te está diciendo, no me mandes al abismo, es porque la primera intención es que los iba a encerrar. Quiero que abran la palabra en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, capítulo 5, verso 2. Yo quiero en esta noche hablar de un personaje muy importante y enfatizar cómo el Eterno restaura la vida de las personas. Cada uno de ustedes ha venido al reino a ser restaurado. Ser restaurado en la mente, en el alma, en el espíritu, en las emociones, y ser restaurado en la familia y en la economía. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atada con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, en los cementerios, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Yeshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Elohim que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Amén. Yo quiero en esta noche hablar de un personaje que en la Biblia lo hemos conocido como el Gadareno, pero este personaje realmente es el Gergeseo. Nunca existió el famoso Gadareno, fue el famoso Gergeseo, porque Gadara nunca existió en la Biblia. La palabra Gadara fue una mala anotación de los amanuenses. Había un lugar que se llamaba Gergesea y pertenecía a la zona de Decápolis, que estaba conformada por 10 ciudades. Por eso Yeshua, dice la palabra, que tomó a sus discípulos y los subió a la barca y les dijo: vamos al otro lado. Navegaron al otro lado. Esa palabra, al otro lado, quiere decir salir de la zona limpia para ir a una zona pagana. Salir de la zona del mar de Galilea, salir de la zona que pertenece a Jerusalén, que pertenece pues a la zona judía, e ir a una zona que es totalmente pagana. Da la casualidad que el otro lado, donde están los puercos, donde están los locos, donde están los endemoniados, es una zona que Israel se lo quitó a los hijos de Canaán, al Gergeseo, al Amorreo, al Pereseo, al Jebuseo. Todos esos eran parientes de Can y pertenecían a las tribus cananeas. Tenían una connotación, tenían un parentesco, tenían una paternidad, tenían una línea consanguínea con uno de los hijos de Noé llamado Can. Ahí habitaron los cananeos. Posteriormente, cuando Israel conquista esa zona, Efraín y las 10 tribus
toman posesión de esa zona, pero cuando viene el reinado de Salomón, y después viene Roboán y Jeroboán, y viene la división del reino, ustedes saben que las tribus del norte, las 10 tribus que conquistaron esa zona, son conquistadas por los sirios, llevadas cautivas y fueron dispersas entre las naciones, y esa zona nuevamente quedó bajo conflicto, quedó desierta, nuevamente quedó esa zona deshabitada por los hijos de Israel y nuevamente retomada por tribus, por culturas paganas. Y precisamente allí en Gergesea existió una tribu que fue los gergeseos. Diga conmigo, gergeseos. Los gergeseos eran precisamente una de las tribus que tenía una connotación. Eran los hombres de barro. Diga conmigo, hombres de barro. Los sucios, los hombres bajos. Gergeseo quiere decir hombre de tierra, hombre bajo. Y da la casualidad que precisamente Yeshua está entrando a la zona roja, a la zona de conflicto, a la zona peligrosa, y se está encontrando con un habitante de Gergesea que tiene una característica bastante interesante, porque está poseído de demonios. Y la característica que tiene este hombre es que vive ¿en dónde? En los sepulcros. Le gusta lo bajo, le gusta la tierra, le gusta lo inmundo, le gusta lo sucio. Qué connotación tan interesante, que el lugar geográfico Gergesea tiene un parentesco con lo que es el estado espiritual del famoso gadareno, que no se llamó gadareno sino gergeseo. ¿Me está comprendiendo? Hay algo interesante para estudiar, y yo quiero que eso interesante lo estudiemos en esta noche y miremos muchas cosas acá que podemos aplicar a nuestra vida. El otro lado, diga conmigo, tierra pagana. Era un lugar pagano donde era una zona donde era una zona pagana, y era una zona pagana. ¿Por qué se caracterizaba la zona pagana? Porque no guardaban Torah, porque no guardaban la Torah. Y dice la palabra que los habitantes de ese lugar no eran judíos, porque apacentaban ¿qué? Cerdos. Probablemente en una de estas zonas el hijo menor que pidió la herencia a lo mejor fue a vivir, porque acuérdense que el hijo pródigo le fue tan mal que se fue a una provincia apartada, fuera de la zona judía, fuera de la zona de bendición, y terminó apacentando puercos. Probablemente hubiera terminado en Gergesea o en Decápolis o en alguna de estas ciudades que pertenecían a la zona del otro lado. Ustedes saben que hay zonas peligrosas y hay zonas que son benignas. A mí me llama bastante la atención que cuando estuvimos en Argentina con Gerardo, colocábamos el GPS, el GPS, y cuando íbamos pasando por una villa, decía el GPS, zona roja, zona roja, zona roja, peligro, zona roja. Y yo le preguntaba al ROE, ¿por qué el GPS está diciendo zona roja? Dijo, porque si tú te varas acá, o te paras acá a arreglar el vehículo, eso es una atracada segura, porque es una villa. Existía un lado peligroso, existía otro lado, y Yeshua precisamente toma a sus discípulos y los monta en la barca, porque Él quiere pasar al otro lado, porque Él tiene una misión de ir a buscar a alguien que está en el otro lado. Qué interesante, ¿cuántos aplauden al Señor?